Bueno, iniciamos el día de hoy pues con la revisión de los temas tratados. Está llegando Sino, ya. Magnitudes y medidas ya tratamos, vimos el significado de magnitud y qué significa medir. Básicamente magnitud es todo lo que se puede medir en la naturaleza, ¿no? Y el término medir es comparar una magnitud conocida con otra desconocida y de la misma naturaleza o asunto del que se trata, ¿verdad? Si es longitud, pues la magnitud conocida o patrón es el metro y la desconocida, pues la longitud que deseamos medir. Esto ya vimos ejemplos de magnitudes o de todo aquello que se pueda medir, longitud, masa, tiempo, etcétera. Tenemos ahí un instrumento de medida como la balanza y el volumen de 1 metro cúbico. Bien. ¿Qué no es magnitud? Lo que no se puede medir, generalmente valores como el amor, el rencor, el odio, la honestidad, humildad, solidaridad, justicia, belleza, etcétera. Todo lo que se muestra en la diapositiva como ejemplos, ¿no? Todo lo que no se puede medir, entonces no es una magnitud. Tipos de mediciones. Hay dos tipos de mediciones. Medición directa, cuando se utiliza un instrumento y a través de ese instrumento pues se hace la lectura de la medición. Y el otro tipo de medición es la medición indirecta, cuando se utilizan datos proporcionados para aplicar una fórmula. Es lo que más se usa en física, fórmulas, es decir, la medición indirecta. Esto también ya lo tratamos. Vamos a la siguiente parte, que son los sistemas de unidades. Primero definimos como un conjunto de unidades de medida que responden a una regla, a una norma, son consistentes y uniformes. Generalmente parten de unas unidades básicas o fundamentales y de las cuales pues se forman otras magnitudes derivadas. Ya definimos el concepto del sistema de unidades, veamos las clases. Esto sí hay que aprenderse. Hablamos de 5 unidades que se utilizan, 5 sistemas, perdón, de unidades que se utilizan también en nuestro país. Pero el de mayor jerarquía o importancia es el sistema internacional, que se quiere poner en vigencia o en aplicación en todos los países del mundo. Sin embargo, pues, a pesar de tener conocimiento ya, no todos los países todavía lo utilizan como sistema único, sistema internacional de unidades. En nuestro país, vuelvo y repito, se utilizan todos los que usted ve allí. Veamos el siguiente. Hay todavía en nuestro país, por ejemplo, unidades tradicionales del sistema británico, como la pulgada, el pie, la yarda, ¿verdad? Que se escuchan en las ferreterías o también en algunos otros comercios. Hay importancia, por ejemplo, en el sistema Georgi o MKS, que fue el origen del sistema internacional. Fueron las bases que se sentaron para formar el sistema internacional. También se utiliza el CGS y el sistema técnico, que ya vimos un poco a detalle en la clase anterior. Y hablando del sistema internacional, pues este está compuesto básicamente por magnitudes fundamentales, que son 7, 2 magnitudes suplementarias que se usan para medir ángulos planos y sólidos, y muchas magnitudes derivadas que salen de aplicar fórmulas o combinación de sistemas, y prefijos utilizados para múltiplos y submúltiplos. Múltiplos como deca, kilo, hecto,
mega, ¿no? Todo eso son prefijos múltiplos y submúltiplos como deci, centi, mil, micro, nano, femto, ato. Todos estos son prefijos que lo menciona el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, eso lo explicamos también en la clase anterior, pues el sistema internacional, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí esa primera parte. Entonces, vamos a ver qué tenemos en la segunda parte. Bien, ahí tenemos transformación de coordenadas, que es la parte central de esta clase. Vamos a hacer leer a un estudiante. A ver, Carbo Nivela, Natalie, buenos días, le escucho, lea por favor. Transformación de coordenadas. Para transformar coordenadas se utiliza el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Así, primero, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Se calcula R, ¿sí?, por el teorema de Pitágoras y el ángulo, no sé, a través de la función trigonométrica tangente. Ya, el ángulo se lee ahí teta, ¿no? Ángulo Ya. teta a través de la función trigonométrica tangente. Gracias, sí se le escuchó. Bueno, vamos a ver un trabajo de conversión o transformación de coordenadas. Recuerden ustedes que vimos coordenadas cartesianas, coordenadas polares y coordenadas geográficas. Entonces, ¿cómo transformar un tipo de coordenada en otra? Es lo que vamos a mirar o a trabajar en esta clase. Entonces, hay que utilizar el teorema de Pitágoras, eso se ve en matemáticas, y las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Eso también se ve en matemáticas en la parte de trigonometría. Entonces vamos a hacer ejercicios para ir no solo hablando en forma teórica, sino también practicando, ¿no?, cómo se hace este trabajo. Compartimos la pantalla y ustedes trabajan en su cuaderno, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita. A ver, vamos a utilizar la pantalla. Y para ello, pues, escribimos conversión de coordenadas. Conversión de coordenadas. Y vamos a colocar un primer ejercicio que nos dice convertir las coordenadas cartesianas del punto P igual 5,7 metros, 5,7 metros en coordenadas polares, ¿no? En coordenadas polares. Ese es el primer ejercicio. Bueno, nos dan coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, que también se llaman, y nos piden coordenadas polares. ¿Qué hacemos en primer lugar? Ubicar en el plano ese punto. Entonces ubicamos en el plano cartesiano, dibujamos un plano cartesiano. Vamos a ubicar ahí el eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los detalles. El eje X, que está expresado en metros, y el eje Y, que también está expresado en metros. Bien, ahora ubicamos el punto 5, 7.
sabiendo que este de aquí es el origen, entonces el 5 es para el eje X, contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos el número 5 ahí debajo para no perdernos. Y en el eje Y, 7, contamos así mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hacia arriba por ser positivo, ¿verdad? Y colocamos el número 7. Ahora voy a formar la figura rectangular buscando la intersección. Entonces, si está en cuaderno de hoja de cuadro, pues no tiene que hacer esto porque ya está en la hoja cuadriculada. Es fácil seguir el camino. Pero si está haciendo en hojas que no son de cuadro, pues tiene que hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, encontramos el punto P. Este es el punto P. Bien. Ahora, acto seguido, ¿qué hacemos? Hacemos el trazo de la distancia del origen al punto P. Entonces, ubicamos un segmento desde el origen al punto P. Correcto. Entonces, unimos el origen con el punto P. Bien, una vez que está así, le ponemos los detalles. Esta distancia del origen al punto P le vamos a llamar radio. Y este ángulo que forma el eje X con el radio, este ángulo, es lo que vamos a llamar ángulo teta. Ese es el ángulo teta. Entonces, para hacer los cálculos hay necesidad de trabajar haciendo uso de un triángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar aquí una línea para escribir acá cálculos, ¿no? Hacemos un trabajo de determinación de valores, ¿no? Entonces escribimos, aquí salió mal a esa L, vamos a borrarle. Cálculos, escribimos la palabra cálculos. Entonces tendríamos cálculos. Bien. Ahora sí, está correcto. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras. Bien. Allí vamos a tener que calcular el valor R. R viene a ser la hipotenusa del triángulo. Entonces, sería R. Recuerden el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Es igual a la raíz cuadrada del valor de X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. Entonces sería R, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto vale X? En el caso del ejercicio, X vale 5. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Y cuánto vale Y? Ese Y vale 7, que también lo elevamos al cuadrado. Entonces, afuera de la raíz ponemos la unidad de medida, que en este caso es metros. Hacemos el trabajo de cálculo
puede hacer uso de la calculadora. 25 más 49. Eso nos da 74. Afuera colocamos nuevamente metros. Finalmente, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 74, que es 8,60, ¿verdad? 8, dejamos con dos cifras decimales, 8,60 metros. Esto vendría a ser el radio. Que para las coordenadas polares yo las necesito, ¿verdad? Entonces, hasta ahí alguna pregunta, por favor. A ver, Álvaro, pregunta. No, profesor, no tengo ni... ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Ayala Camila. ¿Tiene alguna pregunta? Profesor, ¿podría volver a explicar a partir de la raíz de 74? Por favor. A ver. Está el teorema de Pitágoras, recuerda eso, ¿verdad? Vamos a explicarlo nuevamente. Este es el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Es raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale X? X es este valor de aquí, 5. Y el valor Y es el que está acá, 7. Entonces sería 5 al cuadrado para X más 7 al cuadrado para Y. Hacemos el trabajo en la calculadora. 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49. 25 más 49 da 74. Sacamos la raíz cuadrada de 74 y me da 8,60. Utilice la calculadora. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Se aclaró, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Hay que calcular el ángulo también. Entonces, para hallar el ángulo, escribimos de la siguiente manera. Para determinar el ángulo. Utilizamos la función trigonométrica, en este caso, tangente. Entonces sería tangente, que se escribe tan, y así está también en la calculadora, ¿no? Tangente del ángulo teta, en este caso, el ángulo teta es igual, a ver, de acuerdo a definición, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería el valor Y dividido para el valor X. Y dividido para X. Entonces, sería tangente del ángulo teta igual al valor Y, que es 7, ¿verdad? Y valor de X, que es 5. Ya vimos eso, ¿no? En la gráfica. Dividimos 7 dividido para 5. ¿Cuánto me da eso? 1,4. Si me ayudan, por favor, ¿cuánto me da? 1,4. Bien. Ahora despejo solo el ángulo teta, que es lo que quiero, y utilizo el arco tangente, que se escribe tangente a la menos 1 de 1,4. Así se despeja el ángulo, ¿no? Ahora, en la calculadora, ¿cómo se hace esto? Vamos a explicarlo.
En la calculadora vamos a colocar primero Shift. En la parte de arriba izquierda hay una tecla que dice Shift. S-H-I-F-T. Shift. Luego la tecla TAN. Y ahí le sale en la pantalla tangente a la -1. Ubica o abre paréntesis. También aplasta una tecla de abrir paréntesis. 1.4, digita, cierra el paréntesis y luego el igual. Le sale en la pantalla la lectura 54,46. Lo dejamos solo con 2 decimales. 54,46 y estos son grados. Y ahí está el ángulo que necesitamos para las coordenadas polares. ¿Cómo escribimos la respuesta? Trazamos una línea aquí. Entonces, escribimos las coordenadas polares son. Las coordenadas polares son. Entonces, escribimos nuevamente el punto P. P era lo que nos daban, ¿verdad? P igual al valor del radio, que era 8,60 metros. Ponemos punto y coma. Y el valor del ángulo, 54,46 grados. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Esta viene a ser la respuesta de lo que nos solicitaban. Coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Podemos dejar como finalmente una gráfica que muestre claramente cómo es este asunto. Entonces, este es un eje que se llama eje polar. Marcamos el polo, que es el origen. Y luego el valor de ese segmento que le llamamos radio hasta un punto P, ¿verdad? Que más o menos 54 grados queda por aquí así. Entonces, podríamos decir que este punto es el punto P. Este es el ángulo. Y este es el radio. Bien, tengo el radio y el ángulo. Preguntas. Entonces, las coordenadas polares se expresan así, de esta manera, ¿no? Repetimos esta explicación para que todo quede claro. Para determinar el ángulo se utiliza, en este caso, la función tangente, que se escribe tan y el símbolo del ángulo que es teta. Recuerde la definición de tangente. Cateto opuesto, que es y, sobre cateto adyacente, que es x, y sobre x. En el siguiente paso, pongo el valor de y, que es 7, luego el valor de x, que es 5. Dividimos 7 para 5, me da 1,4.
y luego despejo el ángulo, que es el ángulo teta, escribiendo la expresión tan a la menos 1. Esto se lee arco tangente y entre paréntesis 1,4. En la calculadora lo que hacemos es, para marcar esto que está aquí, si tangente, luego paréntesis, digitamos 1,4, cerramos paréntesis y luego el signo igual. Haga ese ejercicio, repito. Si tangente, ahí abre paréntesis, digita 1,4, cierra paréntesis y el igual. Le va a salir 54.46 grados. Coloca la respuesta del punto P, primero el valor del radio y luego el valor del ángulo obtenido. Y así es la respuesta. Puede graficar para coordenadas polares. Solo hay un eje que se llama eje polar. Luego un radio y marca el ángulo, que corresponde a 54.46 grados, que usted puede medirlo con graduador, cerca de 55 grados. O sea, está cerca de llegar a 55. Y luego el punto P. Esta es una forma gráfica de representar coordenadas polares. Preguntas. A ver, Sino Ulloa pregunta si tiene o alguna... No, profesor. Todo claro. Todo claro. Soto Fernando, ¿tienes una pregunta? No, profesor, sí se lo entendió bien. Muy bien. Bueno, ahora voy a hacer algunos cambios y preguntar para que reflexionen, porque esto hay que aprender, no solo ver, hay que aprender. Vamos a suponer, voy a regresar. A ver. Muy bien. Ahí tengo el problema, ¿no? Si yo a este número 5 del punto, estoy marcándole aquí, señalándole, le pongo el signo menos, ¿qué cambio voy a obtener? ¿O es lo mismo? A ver, pensemos. Si el punto P tiene en valor X negativo, menos 5, ¿qué sucedería con la gráfica? Primeramente, ¿alguien tiene la respuesta? Levante la mano con la opción que está ahí, ¿no? A ver, Andrea Freire levantó la mano. Dígame, ¿qué pasa aquí con la figura? La figura cambia de posición. De la parte superior derecha pasa a la izquierda. Bueno, se va a ver que no va a quedar ahí, ¿verdad? Aquí está 5 positivo. Si yo digo 5 negativo, tengo que irme para este lado de acá. Marcar 1, 2, 3, 4, 5 y va a quedar el menos 5 de este lado. Entonces el segmento va a quedar en el segundo cuadrante. Va a quedar aquí. Si es que el valor de 5 fuera negativo. ¿Qué otro cambio va a haber? Que el ángulo va a ser mayor, va a ser avanzar hasta el segundo cuadrante, es decir, va a salir un ángulo mayor a 90 grados. Pasa de 90, ¿verdad? Porque ya el segmento quedaría en el segundo cuadrante. O sea, tenemos que ir ya pensando que el ángulo debe ser mayor a 90 grados porque está en el segundo cuadrante. Solo en el caso de que cambie un signo, mire. El 5 está positivo, le cambio negativo, entonces esto va a estar para acá. El segmento va a estar en el segundo cuadrante y el ángulo va a ser mayor a 90 grados. Eso en la gráfica. Ahora, en los cálculos, en el teorema de Pitágoras, ¿qué sucede? Si el valor 5 es negativo. Si tiene la respuesta, levante la mano. A ver, Araujo, ¿qué sucede? Profesor, al momento de multiplicar 2 veces el número y el signo se vuelve positivo. Ya, entonces correcto. No va a alterar la respuesta.
La respuesta va a ser la misma para el radio. No le afecta el signo, porque el signo menos elevado al cuadrado también va a dar positivo. Entonces no hay ningún problema con el radio. Muy bien. Hasta ahí estamos viendo que la figura cambia y en la primera parte de los cálculos, en el teorema de Pitágoras, el radio sigue siendo igual. Va a salir lo mismo. Ahora veamos qué sucede con el ángulo. El ángulo sí dijimos que va a cambiar. Vamos a ver. ¿Qué sucede aquí para determinar el ángulo? Si el valor 5 es negativo, la respuesta aquí, 1,4, tiene que ser negativa. Muy bien. Si es negativa aquí, a ver, utilice la calculadora y me dice cuánto es el ángulo. Si tiene la respuesta, me dice, por favor. Menos 54,46 grados. No le escucho. Sé que está hablando, pero no le escucho. Solo cambia de positivo a negativo. El resultado sigue siendo el mismo. Ya, sale lo mismo el ángulo, pero negativo, ¿sí o no? Le sale menos 54,46 grados. Ese menos que le sale, observe, menos 54,46 grados, es un indicador que le dice transforme a positivo porque está en el segundo cuadrante. Es un llamado de atención, porque el ángulo nunca debe escribirlo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para convertirlo a positivo? Le sumamos a ese valor negativo 180 grados. Al valor negativo, menos 54,46, le sumamos 180 grados, porque eso está ya en el segundo cuadrante. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Tiene la respuesta? Dígame. A ver, puede ser también la operación 180 grados menos 54,46. Así, ¿verdad? 180 grados menos 54,46. O puede ser menos 54,46 más 180. Es lo mismo. ¿Cuánto da eso? 125,54 grados. Eso, 125. Y ahí se le salió positivo, ¿verdad? Y 125 y algo está en el segundo cuadrante. O sea que ahí sí se ajusta. Entonces, no dejar siempre el ángulo con signo negativo. Hay que dejarlo con signo positivo si es que está en el segundo cuadrante. Entonces, va a cambiar la respuesta. El radio siempre va a ser el mismo. El ángulo, 125,54 grados. Esto cambió. Y la figura final cambia también. Ya no va a estar aquí. ¿A dónde va a estar? Este segmento va a estar para acá. O sea, debe trazarlo de aquí para acá. Y el ángulo ya es más de 90, 125 y algo, ¿no? Preguntas hasta ahí. No sé si me copiaron todos. ¿Tienen alguna inquietud, por favor? A ver, bienvenido Salazar Yair. ¿Tiene preguntas? ¿Usted está hoy día asistiendo? No tengo preguntas. ¿Tiene preguntas? No. No, ¿está claro? Sí. Bueno, no se quede con dudas. Recuerde que esto hay que aprenderlo. Sí o sí. No hay otra alternativa. Cuando vengan los problemas en las tareas, en las evaluaciones, no quiero que exista errores. Estoy dándole la oportunidad que aclare todas sus dudas. Bien, vamos a hacer un ejercicio mental, nuevamente, volviendo al problema. Y ahora ya no le voy a poner negativo al 5, le voy a poner negativo al 7.
Todo esto que estoy haciendo es un trabajo mental basado en el trabajo ya que hicimos, donde los dos valores eran positivos. A ver, pensemos. El 5 es positivo y el 7 es negativo. ¿Cómo queda la figura? El que tiene la respuesta, explique, por favor. A ver, repito, 5 positivo, 7 negativo. ¿Cómo queda la figura? Levante la mano el que tiene la respuesta. A ver, ¿nadie? A ver, Maigua, muy bien. Dígame, ¿cómo queda la figura? La figura cambia de lado hacia abajo. Para el lado de abajo. Eso se llama cuarto cuadrante. Aquí es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Estaría en el cuarto cuadrante. Muy bien, gracias. Ahora, entonces el radio quedaría para abajo, ¿verdad? El radio para abajo. Muy bien. El ángulo sería más de 270, porque casi da una vuelta. Sería del eje X, da la vuelta y avanza hasta llegar al cuarto cuadrante. Casi llega a 360, ¿verdad? O sea, un poco más de 270 grados. El ángulo va a ser muy grande. Muy bien. Todo eso hay que ir pensando. El ángulo está en el cuarto cuadrante, por lo tanto el ángulo debe ser más de 270 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora en los cálculos del teorema de Pitágoras, ya dijimos que esto no cambia. Porque si yo tengo aquí un valor negativo al cuadrado, va a salir positivo el mismo valor. O sea, el radio no cambia. Con el cambiar de los signos no significa nada. El valor es lo mismo. Porque una cantidad negativa elevada al cuadrado va a salir también positiva. Pero veamos qué pasa en el ángulo. Recuerde que ahora debe salir más de 270 grados. El valor Y va a salir negativo y me va a salir 1.4 negativo y el valor de 54,46 también va a salir negativo. Igual que en el caso anterior. Me va a salir menos 54,46 porque menos 7 dividido para 5 me da menos 1,4 y al hacer la operación va a salir lo mismo pero con un signo menos. Recuerde que cuando sale con el signo menos es un llamado a que piense cómo convertirlo a positivo. ¿Cuánto debe salir el ángulo? Ya dijimos que debe salir más de 270 grados. Entonces, el valor que le sale negativo ahora, debo hacerlo de la siguiente manera. 360 grados, que es una vuelta, le quito 54,46. O sea, 360 menos 54,46. Y ahí le va a salir ¿cuánto? A ver, la respuesta. Restamos, ¿no? 305,54 grados. Eso es un valor que ya está en el cuarto cuadrante, ¿sí o no? Porque está entre 270 y 360, que vendría a ser el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo escribo la respuesta? El mismo valor, 860, y en vez de 54,46 positivo, tengo que escribir 305,54 grados. Esto cambia. Y ya en la gráfica, pues el vector no está para arriba, o este segmento no está para arriba, sino está hacia abajo. Lo debe trazar hacia abajo y marcar un ángulo que llegue a ese vector siguiendo esa ruta, ¿no? El sentido antihorario. Lo que estoy señalando. Todo esto tiene que marcar
y eso es 305 grados aproximadamente. Luego traza el segmento y tiene la gráfica que convirtió a coordenadas polares. Pregunta. A ver. ¿Alguna pregunta? Santillán. ¿Tiene alguna pregunta? No, todo lo entendí. Bueno, tiene que examinar. Siempre tiene que examinar la gráfica para saber el ángulo. Y si le sale el signo menos en el ángulo, recuerde que tiene que pensar cómo transformar en positivo. Depende del cuadrante, ¿no? Depende del cuadrante. Muy bien. En el caso de que ambos sean negativos, veamos qué pasa ahí. El menos 5 y menos 7, o sea, ambos negativos. ¿Dónde queda en la gráfica el radio? ¿Dónde queda? En el caso de que ambos sean negativos. Maigua tiene otra vez la respuesta. A ver. En el tercer cuadrante. Correcto, queda en el tercer cuadrante, queda aquí. Muy bien. Esto es para que todos estén concentraditos. No es que puede estar mirando nada más, concentrado. Aquí. El radio no va a alterar porque si ambos son negativos no pasa nada. Va a salir lo mismo. El radio no se altera en el cuadrante que esté. Sale lo mismo. Perdón. Me está dando una tosecita, no sé de qué. Bueno, el radio no hay problema. Veamos ahora el ángulo. ¿Qué va a pasar con el ángulo? Póngale atención. Ambos valores son negativos, o sea, menos 7 dividido para menos 5. ¿Cuánto le da? Lo mismo, 1,4 positivo. Es decir, que va a tener el mismo valor que en el primer cuadrante, 54.46. Pero usted dice, no, no puede ser posible, pues si está en el tercer cuadrante, ¿cómo es que me sale positivo? Igualito como que estuviera en el primero. Entonces viene el análisis siguiente. Como usted hizo la gráfica y está en el tercer cuadrante, ¿sí? A este valor que le sale 54,46, le suma 180, le suma. Sume 54,46, ¿no? Más 180. ¿Cuánto es? $234,46. Eso, y ese valor sí está en el tercer cuadrante, porque el tercer cuadrante va de 180 a 270 grados, ¿verdad? Entonces, siempre hay que observar la figura, la gráfica, en qué cuadrante. No se confíe que porque aquí le salió positivo y ahí lo deja, no. Analice. En física siempre hay que analizar. Como quedó en el tercer cuadrante, hay que sumarle al valor que está ahí positivo 180. Y ahí sí ubica. Entonces la respuesta queda lo mismo. El ángulo lo escribe 234,46 y la figura la traza hacia abajo. En vez de estar hacia arriba como está aquí, la traza hacia abajo para que quede ubicada en el tercer cuadrante. Y el ángulo da la vuelta en sentido antihorario hasta llegar al radio. Preguntas. Verá que he hecho solo un trabajo mental basado en este trabajo analítico. No quiero errores, no quiero dudas. Si tiene preguntas, hágala. Pregunta Ceballos Pedro. Pedro Ceballos, ¿está No, conectado? Sí, profe, ninguna. ¿Tiene preguntas? Ninguna pregunta, no. ¿Se quedó claro? Bueno, espero que sí. Hasta ahí la clase de hoy. Ya terminamos el tiempo.